Jonathan Montalvo nunca se preocupó mucho por esa pequeña casa en ruinas en las afueras de Buenos Aires. La heredó como parte de una complicada cartera de propiedades cuando compró una firma inmobiliaria en bancarrota. Para él, era solo otra transacción, números en una pantalla, papeles que firmar. Su equipo le advirtió que alguien seguía ocupando la casa sin pagar alquiler, y que el juzgado ya había aprobado el desalojo. En lugar de enviar seguridad, decidió encargarse personalmente. Quizás fue arrogancia, quizás aburrimiento. O quizás quería mirar a la mujer a los ojos mientras recuperaba lo que era suyo. El viento de noviembre le caló hasta los huesos a través de su abrigo de cachemira mientras llegaba a la dirección en su Mercedes. La casa se veía peor de cerca que en las fotos. Ventanas rotas, un portón descompuesto y pintura descascarada que revelaba décadas de abandono. El jardín había sido vencido por las malezas hacía mucho tiempo. Jonathan revisó su reloj, tenía una reunión en el centro en 2 horas. Esto no tomaría mucho tiempo. La casa se encontraba en un barrio que el tiempo y la ciudad habían olvidado. Alguna vez un refugio para la clase trabajadora, ahora solo una colección de sueños desvanecidos y deudas crecientes. Jonathan había crecido cómodamente en un barrio elegante, su padre profesor, su madre dueña de una galería de arte. La pobreza era algo que entendía académicamente, pero que nunca había tocado. Al acercarse al porche, notó a niños jugando en la calle, sus risas contrastaban con su entorno. Golpeó con firmeza. Nadie respondió. Volvió a golpear, más fuerte esta vez. Aún nada. Jonathan intentó abrir la puerta y la encontró sin llave. La sala de estar estaba oscura, llena de muebles gastados y un débil olor a humedad. Un televisor pequeño descansaba sobre un cajón de leche en la esquina. Había libros apilados ordenadamente en el suelo, en su mayoría cuentos infantiles y textos de medicina. Extraña combinación, pensó. Hola, llamó, esperando una confrontación, quizás incluso gritos o súplicas. Pero en su lugar, escuchó toser. Luego, pasos. Pequeños, cautelosos. Fue entonces cuando la vio. Una niña, quizás de 8 años, parada en el umbral de lo que solía ser el comedor. Su ropa era demasiado delgada para el clima, su rostro pálido, ojos alertas pero sin miedo. Su cabello oscuro estaba pulcramente trenzado, aunque varios mechones se habían escapado. Detrás de ella, Jonathan apenas podía ver el contorno de una mujer acostada en un colchón en el suelo, cubierta de sudor y mantas. La niña no dijo nada. Solo lo miró y se puso protectoramente delante de su madre. Jonathan sintió algo desconocido, vacilación. Había realizado cientos de desalojos a través de su empresa. Eran solo decisiones comerciales, pasos necesarios para proteger inversiones. Nunca había pensado en los rostros detrás de los papeles. ¿Es usted el propietario?, preguntó finalmente la niña, con voz pequeña pero firme. Soy el dueño, respondió Jonathan, de repente incómodo con la distinción. Los papeles de desalojo se sentían pesados en su mano. Había ensayado lo que diría en el camino. El discurso ensayado sobre allanamiento y consecuencias legales ahora se le atascaba en la garganta. Desde el colchón, la mujer intentó sentarse, pero se cayó de nuevo, vencida por otro ataque de tos. Jonathan dio un paso adelante instintivamente, pero la niña levantó la mano. Mamá necesita descansar, dijo simplemente. Jonathan volvió a mirar la habitación. Un balde recogía goteos de un techo que se filtraba. Las ventanas estaban selladas con plástico para evitar corrientes de aire. A pesar de la miseria, había un intento de orden. Alguien había barrido los pisos, arreglado las escasas pertenencias con cuidado. Esto no era solo una ocupación ilegal, esto era supervivencia. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó, con la voz más suave ahora. La niña lo estudió, decidiendo si merecía una respuesta. Desde la primavera, dijo finalmente. Después de que nos quitaron nuestro departamento. 6 meses, entonces. Buenos Aires había tenido uno de sus veranos más duros, seguido de un frío otoñal temprano. Jonathan pensó en los registros de propiedad.
El dueño anterior había abandonado este lugar hacía más de un año, dejándolo al banco, que lo vendió a la empresa que Jonathan había adquirido. La casa había estado vacía en el papel, pero llena de vida en la realidad. Afuera, una sirena ululó a lo lejos. La niña no se inmutó, estaba acostumbrada a la banda sonora del barrio. Jonathan, sin embargo, se sentía cada vez más fuera de lugar con su traje a medida y sus zapatos italianos. Volvió a mirar el aviso de desalojo. Su firma estaba al pie, autorizando la remoción de cualquier ocupante en 48 horas. Ni siquiera se había molestado en aprender sus nombres antes de firmarlo. La mujer en el colchón abrió los ojos, febriles y desenfocados. Miró directamente a Jonathan, pero parecía ver a otra persona. «Es la hora», le susurró a su hija. «Tenemos que irnos». La niña se volvió hacia su madre, su rostro se suavizó. «Todavía no, mamá. Solo descansa». Pero ambas sabían la verdad. Jonathan también la sabía. El sistema estaba diseñado para proteger la propiedad, no a las personas. Mañana, los oficiales vendrían con o sin él. Los muebles serían colocados en la acera. Las cerraduras serían cambiadas. Y esta niña y su madre enferma se unirían a las filas invisibles de los sin techo de Buenos Aires. El teléfono de Jonathan vibró en su bolsillo, probablemente su asistente recordándole su reunión. Lo silenció sin mirar. Por primera vez en años, sintió que algo se rompía dentro de él. Era un hombre que tomaba decisiones sin mirar atrás, la eficiencia implacable había construido su imperio. Pero parado allí, viendo a esta niña intentar ser enfermera, cuidadora e hija a la vez, no pudo hablar. No pudo moverse. No pudo seguir adelante. El aviso de desalojo colgaba lánguidamente en su mano. La niña lo observaba, sus ojos demasiado viejos para su joven rostro. En ese momento, Jonathan se dio cuenta de que tenía una elección que hacer. Y por una vez en su vida, las hojas de cálculo y los márgenes de beneficio no lo estaban haciendo por él. Jonathan se quedó allí, inmóvil, no porque no supiera qué decir, sino porque de repente no sabía qué había venido a hacer. Los papeles de desalojo seguían en su mano, pero ahora se sentían como armas. La niña no había dicho una palabra desde sus preguntas iniciales, sin embargo, él se sentía completamente desarmado. Ella caminó hacia un rincón de la habitación, tomó un paño húmedo de un balde y lo colocó suavemente sobre la frente de su madre. Sus movimientos eran precisos, practicados. Esto ya lo había hecho antes, quizás demasiadas veces. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó finalmente Jonathan. No hubo respuesta. La niña escurrió otro paño, sus pequeñas manos rojas por el agua fría. «¿Qué le pasó a tu madre?». «Aún nada». Solo entonces Jonathan notó las bolsas de supermercado de plástico junto a la pared. Vacías. No había comida ni medicamentos a la vista. Una manta raída había sido colocada alrededor del cuerpo tembloroso de su madre, como si pudiera combatir la fiebre que él podía sentir irradiando desde el otro lado de la habitación. La niña lo miró de nuevo, esta vez, suplicando sin rogar. Su dignidad estaba intacta, aunque todo lo demás a su alrededor se desmoronaba. Jonathan colocó los papeles de desalojo sobre una mesa endeble y se arrodilló al nivel de la niña. «Quiero ayudar», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad en su voz. «¿Puedes decirme tu nombre?». La niña lo estudió, sus ojos marrones calculadores en lugar de asustados. «Emma», dijo finalmente. «Mi mamá es Carolina». «Emma», repitió Jonathan, como probando cómo sonaba el nombre. «¿Cuánto tiempo lleva enferma tu mamá?». Emma se volvió hacia su madre, ajustando el paño que se le había resbalado de la frente. 3 días esta vez. Pero ella mejora. Siempre mejora. Esta vez. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Jonathan volvió a mirar la habitación, notando detalles que había pasado por alto antes. Una pila de libros de la biblioteca. Trabajos escolares cuidadosamente apilados y unidos con clics. Un dibujo infantil de 2 figuras de palitos, una alta, una pequeña,
paradas frente a una casa que no se parecía en nada a esta. Una casa con flores y sol, el tipo de casa en la que todo niño debería vivir. ¿Vas a la escuela, Emma?, preguntó. Cuando mamá puede levantarse, respondió ella. Estoy en 3er grado en la escuela primaria Belgrano. La señora Pérez es mi maestra. Jonathan asintió, reconociendo el nombre de la escuela. Estaba a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia, una larga caminata para una niña, especialmente en el invierno de Buenos Aires. ¿Y cuando tu mamá no puede levantarse? ¿Qué pasa entonces? El rostro de Emma se cerró como una persiana. Se ocupó de reorganizar la escasa ropa de cama. La cuido. Puedo leerle las tareas cuando vuelvo. Carolina se movió en el colchón, sus ojos se abrieron con dificultad. Eran del mismo rico marrón que los de su hija, pero nublados por la fiebre. Emma, llamó débilmente. ¿Quién está aquí? Emma se movió al lado de su madre al instante. Está bien, mamá. Solo un visitante. Carolina luchó por enfocar a Jonathan. El reconocimiento apareció lentamente en sus ojos, seguido de miedo. Usted es del banco, susurró. Por favor, solo unos días más. Cobro el viernes. Jonathan sintió un nudo en el estómago. Ella no entendía. No había alquiler que pagar, ni contrato de arrendamiento que respetar. La casa ni siquiera estaba legalmente disponible para su ocupación. Pero al mirar el rostro desesperado de Carolina, no pudo obligarse a explicar la complejidad del derecho de propiedad y las adquisiciones corporativas. No te preocupes por eso ahora mismo, dijo en su lugar. Necesitas un médico. Carolina negó con la cabeza, provocando otra ronda de tos. Cuando pudo volver a hablar, su voz era apenas audible. Sin seguro. Sin dinero para la guardia. Emma miró a Jonathan, una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Ayudaría o juzgaría? ¿Sería como los demás que hacían promesas que no cumplían? Afuera, la oscuridad temprana del invierno caía. Las luces de la calle se encendieron, proyectando sombras a través de las ventanas rotas. En su otra vida, su vida real, Jonathan se dirigiría ahora a su reunión en el centro, discutiendo márgenes de ganancia con un whisky caro. Su asistente ya habría llamado a un servicio de coches. Su noche transcurriría con la precisión de reloj que exigía de su mundo. En cambio, sacó su teléfono y marcó. ¿Doctor Martínez? Soy Jonathan Montalvo. Necesito un favor. Emma lo observó con sospecha mientras hablaba, explicando la situación en tonos breves y urgentes. Cuando colgó, ella preguntó, ¿quién era? Mi amigo. Es un médico que hace visitas a domicilio. Estará aquí en 20 minutos. La expresión de Emma no cambió, pero sus hombros se relajaron ligeramente. Regresó al lado de su madre, susurrándole algo que Jonathan no pudo oír. Carolina asintió débilmente, sus ojos nunca se apartaron de Jonathan. Mientras esperaban, Jonathan exploró la pequeña casa. La cocina tenía una hornilla, pero no una estufa que funcionara. El refrigerador zumbaba ruidosamente, pero solo contenía paquetes de condimentos y medio litro de leche. El lavabo del baño estaba agrietado, la cortina de la ducha remendada con cinta adhesiva. Sin embargo, alguien, Emma, supuso él, había limpiado todo a fondo. No había insectos, ni excrementos de roedores. Solo pobreza, vestida como un abrigo pesado que no podían quitarse. El doctor Martínez llegó con un maletín negro y una amable sonrisa. Examinó a Carolina eficientemente, su rostro no revelaba nada. Emma nunca se separó del lado de su madre, observando cada movimiento, absorbiendo cada término. Jonathan se quedó en el umbral, un intruso en un momento que él había creado. Cuando el examen terminó, el doctor Martínez llevó a Jonathan al pasillo. Neumonía, dijo en voz baja. Etapas tempranas, pero necesita antibióticos, nutrición adecuada y descanso. Descanso de verdad, no esto. Señaló el colchón en el suelo. ¿Puede atenderla aquí?, preguntó Jonathan.
Martínez negó con la cabeza. Necesita monitoreo por al menos 48 horas. La tos podría empeorar, sus niveles de oxígeno podrían bajar. Debería estar en un hospital. Jonathan asintió, la decisión tomada. Organícelo. Use la información de mi seguro si es necesario. Martínez levantó una ceja, pero no preguntó más. Conocía a Jonathan lo suficiente como para reconocer el tono. Cuando regresó a la sala principal para dar la noticia, Emma se puso de pie, con la barbilla desafiante. No podemos ir al hospital, dijo con firmeza. Llamarán a los servicios sociales. Me llevarán. Jonathan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la casa con corrientes de aire. Por supuesto, ese era su miedo. Una madre enferma, sin medios visibles de subsistencia, ocupando una propiedad abandonada. El sistema los separaría más rápido de lo que Emma podría empacar sus pocas pertenencias. Se arrodilló de nuevo, mirando a Emma a los ojos directamente. No dejaré que eso suceda, prometió. Tu mamá necesita ayuda que no puede obtener aquí. Pero te doy mi palabra, ustedes dos se quedarán juntas. Emma lo miró fijamente, buscando la mentira que esperaba encontrar. Jonathan mantuvo su mirada, permitiéndole ver cualquier verdad que ella necesitara. Finalmente, ella asintió una vez, una niña tomando una decisión adulta. Cuando llegó la ambulancia, con las luces intermitentes pero las sirenas en silencio según la solicitud de Jonathan, Emma reunió sus pocos objetos preciados, el dibujo, un osito de peluche gastado, una foto en un marco de plástico. Trabajó rápida y metódicamente, como alguien que ya había empacado para irse a toda prisa. Jonathan la observó, preguntándose cuántas veces esa niña se había visto obligada a empezar de nuevo. Y mientras subían a su auto para seguir a la ambulancia, se preguntó por qué, por primera vez, le importaba. La sala de espera del hospital era anormalmente luminosa después de la penumbra de la casa. Emma se sentó rígidamente en una silla diseñada para adultos, con los pies colgando a centímetros del suelo. Su mochila, que contenía todo lo que había considerado lo suficientemente esencial como para llevar, descansaba en su regazo como un escudo. Jonathan se sentó a su lado, dolorosamente consciente del espacio entre ellos. El abismo social era más amplio que los centímetros físicos. ¿Tienes hambre?, preguntó después de 20 minutos de silencio. Emma negó con la cabeza, luego reconsideró. Quizás un poco. Jonathan señaló la cafetería visible a través de las puertas de vidrio. ¿Tienen sándwiches, sopa? Probablemente también algunas galletas. Emma miró hacia las puertas dobles por donde se habían llevado a su madre, luego de vuelta a Jonathan. El cálculo era claro en su rostro, ¿podría confiar en que este extraño seguiría allí si ella se iba? ¿Estaría su madre sola? Esperaré aquí mismo, prometió Jonathan, comprendiendo su miedo tácito. Tu mamá está en buenas manos. Pasará un tiempo antes de que podamos verla. Emma se deslizó de la silla, su decisión tomada. Ya vuelvo, dijo, más una advertencia que una información. Jonathan la vio alejarse, con la espalda recta y seria. Una alma vieja, la habría llamado su abuela. Revisó su teléfono, 27 llamadas perdidas, 43 correos electrónicos. El mundo de los negocios se estaba desmoronando sin él. Por primera vez en su carrera, Jonathan no pudo importarle. Emma regresó con una bandeja que contenía 2 sándwiches, 2 cartones de leche y una galleta con chispas de chocolate cuidadosamente partida por la mitad. La colocó en la silla entre ellos. Te traje uno a ti también, dijo. La señora dijo que estaba bien usar su tarjeta. Jonathan parpadeó, luego recordó que le había entregado su tarjeta de crédito a Emma sin pensar. Una tarjeta negra con un límite de $2,000 en manos de una niña de 8 años. Había comprado los sándwiches más baratos del menú y compartido una sola galleta. Gracias, dijo él, aceptando la ofrenda por lo que era, un tratado de paz, tentativamente extendido. Comieron en silencio. Jonathan notó que Emma envolvía la mitad de su sándwich en una servilleta y la deslizaba en su mochila, guardándola para más tarde.
para su madre, quizás. El hábito de alguien que no podía contar con la próxima comida. Una enfermera apareció con un portapapeles en la mano. ¿Familiares de Carolina Gómez? Emma se levantó de un salto. Esa es mi mamá. La enfermera miró a Jonathan interrogativamente. Él se puso de pie, colocando una mano suave sobre el hombro de Emma. Estamos juntos, dijo simplemente. En la pequeña sala de consulta, la doctora Solís explicó la condición de Carolina. Neumonía, como había diagnosticado el doctor Martínez, complicada por el agotamiento y la desnutrición. Necesitaría quedarse en observación, quizás 3 días. Emma escuchó atentamente, haciendo preguntas sorprendentemente sofisticadas sobre las dosis de medicamentos y los efectos secundarios. «Sabes mucho de medicina para tu edad», comentó la doctora Solís. Emma se encogió de hombros. Mamá estaba estudiando para ser enfermera antes. Se interrumpió, mirando a Jonathan. ¿Antes de qué?, él preguntó suavemente. Emma retorció las correas de su mochila. Por primera vez, parecía la niña que era. Antes de que todo saliera mal. Cuando finalmente se les permitió ver a Carolina, ella estaba durmiendo, con una vía intravenosa en el brazo y un monitor de oxígeno enganchado al dedo. Emma se acercó a la cama con cautela, relajándose solo cuando confirmó que su madre respiraba con regularidad. Acercó una silla a la cama y sacó un libro de bolsillo con las hojas dobladas. Siempre le leo cuando está enferma, explicó Emma, sin levantar la vista. Dice que le ayuda a recordar que las cosas mejoran. Jonathan asintió, aunque Emma no lo estaba mirando. Se dirigió al pasillo para darles privacidad, pero dejó la puerta entreabierta. A través de la rendija, podía oír la voz clara de Emma leyendo sobre un armario mágico y un invierno que duraba demasiado. La enfermera de la noche lo encontró allí 1 hora más tarde, todavía de guardia. Señor, las horas de visita han terminado. Solo la familia inmediata puede quedarse. Jonathan se ajustó la corbata, reuniendo la autoridad que solía venirle tan naturalmente. Soy el tutor de Emma mientras su madre está enferma, dijo, la mentira le salió fácilmente. Ella se quedará conmigo, pero me gustaría que tuviera unos minutos más. La enfermera dudó, luego asintió. Solo hasta las 9, entonces. Es política del hospital. Cuando Jonathan regresó a la habitación, Emma se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en el borde de la cama de su madre, el libro aún abierto en su regazo. Carolina estaba despierta, acariciando el cabello de su hija con una mano débil. Levantó la vista cuando Jonathan entró, con reconocimiento y cautela en sus ojos. Usted es el hombre que posee la casa, dijo suavemente. Jonathan asintió, tomando la silla al lado opuesto de la cama. Jonathan Montalvo. ¿Por qué nos ayuda? Sin preámbulos, sin gratitud aún, solo la pregunta directa de alguien que había aprendido a desconfiar de la amabilidad que llegaba sin explicación. Jonathan consideró varias respuestas, descartando cada una como demasiado simple o demasiado compleja. Finalmente, optó por la honestidad. Todavía no lo sé. Carolina aceptó esto con un lento asentimiento. Hemos estado en la casa desde abril. Sé que no deberíamos estar allí. Simplemente no teníamos otro lugar a donde ir. ¿Qué pasó?, preguntó Jonathan, repitiendo su pregunta anterior a Emma. Los ojos de Carolina se desviaron hacia su hija dormida. Todo de golpe. Estaba en la escuela de enfermería, trabajando de noche en un centro de atención. El padre de Emma se fue cuando quedé embarazada, así que siempre fuimos nosotras dos. Lo estábamos logrando hasta que me enfermé la primera vez. Hizo una pausa, tosiendo débilmente. Neumonía, como ahora. Falté 3 semanas al trabajo. Perdí mi empleo. Me atrasé con el alquiler. El dueño no quiso esperar. Jonathan había escuchado variaciones de esta historia antes, en artículos de noticias, en llamamientos de caridad, en discursos políticos. Siempre le había parecido distante, académico. Ahora tenía el rostro de Emma, nos quedamos con amigos hasta que no pudimos más.
Los refugios estaban llenos. La casa estaba vacía. Le dije a Emma que era temporal, solo hasta que encontrara otro trabajo. La voz de Carolina se quebró. Eso fue hace 7 meses. ¿Y la familia?, preguntó Jonathan. Mis padres murieron cuando yo estaba en la secundaria. Accidente automovilístico. La familia del padre de Emma no quiere saber nada de nosotras. Carolina desvió la mirada. El orgullo me impidió rogar a los pocos amigos que me quedaban. Eventualmente, me quedé sin opciones. Emma se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Carolina se calló inmediatamente, su atención volvió a su hija con una vigilancia practicada. Ha faltado tanto a la escuela, susurró Carolina. Es tan inteligente, señor Montalvo. Se merece algo mejor que esto. Llámame Jonathan, dijo él. Y sí, puedo ver que es excepcional. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. Le he fallado. Una madre debe proveer, proteger. Míranos. Ella me está cuidando más a mí de lo que yo la cuido a ella. Jonathan pensó en la pequeña niña que lo había enfrentado en la puerta, que había atendido a su madre con tanta determinación, que había dividido una galleta exactamente por la mitad. Has criado una hija notable, dijo. Eso no es un fracaso. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido rítmico de los monitores. Los párpados de Carolina se cerraron pesadamente a medida que la medicación hacía efecto. Jonathan se puso de pie para irse, pero su voz lo detuvo. Nos iremos cuando me recupere, murmuró ella. No tendrá que desalojarnos. Lo prometo. Jonathan se detuvo en la puerta, mirando de nuevo a madre e hija. La pequeña mano de Emma había encontrado la de su madre incluso dormida, sus dedos entrelazados. Pensó en la casa vacía, el aviso de desalojo todavía sobre aquella mesa destartalada. Pensó en su penthouse, diseñado por un decorador caro, destacado en la revista Buenos Aires Trendy, y completamente desprovisto de una conexión humana tan simple. Encontraremos una solución, dijo en voz baja, aunque Carolina ya estaba dormida y no pudo escuchar su promesa. En el pasillo del hospital, Jonathan finalmente revisó sus mensajes. Su asistente había reprogramado sus reuniones. Su socio de negocios estaba furioso. Su cita para la noche se había cansado de esperar. Su mundo continuaba sin él, ligeramente inconveniente pero esencialmente inalterado. Mientras tanto, en esa habitación detrás de él, una niña pequeña sostenía la mano de su madre, ambas al borde del desastre. Un desastre que él casi había causado. Un desastre que ahora, inexplicablemente, quería evitar. Jonathan caminó hacia el ascensor, su decisión formándose con cada paso. Para cuando llegó a su auto, sabía exactamente lo que necesitaba hacer a continuación. Desordenaría su agenda, irritaría a sus socios y posiblemente le costaría dinero. Por primera vez en su vida adulta, Jonathan Montalvo se encontró pensando, ¿y qué? La mañana llegó con una claridad que Jonathan no había sentido en años. Preparó el desayuno mientras Emma dormía, huevos revueltos y tostadas, el límite de sus habilidades culinarias. Su penthouse se sentía diferente con una niña en él. Más vacío de alguna manera, a pesar del ocupante adicional. Se dio cuenta de que había diseñado su vida para impresionar a los demás, pero nunca había considerado lo que realmente podría traerle alegría. La mañana llegó con una claridad que Jonathan no había sentido en años. Preparó el desayuno mientras Emma dormía, huevos revueltos y tostadas, el límite de sus habilidades culinarias. Su penthouse se sentía diferente con una niña en él. Más vacío de alguna manera, a pesar del ocupante adicional. Se dio cuenta de que había diseñado su vida para impresionar a los demás, pero nunca había considerado lo que realmente podría traerle alegría. Emma salió de la habitación de invitados con la misma ropa del día anterior, con el pelo cuidadosamente trenzado de nuevo. Se había lavado la cara y había doblado las mantas del sofá. Siempre ordenada, siempre cuidadosa de no imponerse. Buenos días, dijo Jonathan, tratando de sonar informal, como si habitualmente desayunara con niñas de 8 años.
¿Dormiste bien? Emma asintió, mirando la comida con cautela. ¿Cuándo podemos ver a mi mamá? Las horas de visita comienzan a las 10. Tenemos tiempo para comer y quizás buscarte ropa nueva primero. Emma miró su suéter gastado. Están bien. Estarás más cómoda con algunas opciones más, insistió Jonathan suavemente. Y a tu mamá probablemente también le gustarán algunas cosas cuando esté lista para salir del hospital. Emma consideró esto, luego asintió con pragmatismo. Tiene sentido. Comieron en silencio, Emma dando pequeños bocados deliberados. Jonathan la observó en secreto, notando cómo guardaba el último trozo de tostada, envolviéndolo en una servilleta. Siempre preparándose para la escasez. Hay mucho más, dijo. No tienes que guardarlo. Las mejillas de Emma se sonrojaron. Hábito, murmuró. Después del desayuno, Jonathan llamó a su asistente, Diana, y le explicó la situación, o una versión de ella. Emma necesitaba ropa. Carolina necesitaba elementos esenciales para una estancia en el hospital. ¿Podría Diana encargarse? Por supuesto, dijo ella, su tono neutral pero curioso. ¿Estará hoy en la oficina? Jonathan miró a Emma, que estaba parada junto a sus ventanas de piso a techo, contemplando el puerto de Buenos Aires. No, dijo. Me tomaré unos días libres. Las compras llegaron por mensajería antes de que salieran para el hospital, jeans, suéteres, pijamas abrigados, un abrigo de invierno con gorro y guantes a juego. Artículos de tocador, pantuflas y una bata suave para Carolina. Todo práctico, de buena calidad, pero no ostentoso. Diana lo conocía lo suficientemente bien como para entender que eso no era lo que requería la situación. Emma aceptó la ropa con un silencioso agradecimiento, cambiándose rápidamente. Cuando apareció con unos jeans que le quedaban bien y un suéter rojo que le daba color a sus mejillas pálidas, se parecía más a una típica niña de tercer grado. Solo sus ojos, vigilantes y cautelosos, delataban su inusual madurez. En el hospital, Carolina estaba sentada, sin el tubo de oxígeno. Su fiebre había cedido durante la noche. Sonrió al ver a Emma, abriendo los brazos para un abrazo al que su hija se apresuró. Jonathan se mantuvo atrás, sintiéndose de repente como un intruso en un momento privado. Sr. Montalvo, Carolina lo reconoció por encima de la cabeza de Emma, gracias por cuidar a Emma. Jonathan desestimó sus agradecimientos. No fue ningún problema. Y por favor, es Jonathan. Emma se apartó de su madre, examinando su rostro con atención. Te ves mejor. Me siento mejor, confirmó Carolina. El médico dice que probablemente pueda ir a casa mañana si mis pulmones están limpios. Casa. La palabra quedó flotando incómodamente en el aire. Jonathan se aclaró la garganta. Sobre eso. Me gustaría hacer una sugerencia. Carolina se tensó visiblemente. Emma se acercó a su madre, protectora como siempre. Soy dueño de un pequeño edificio de departamentos en Palermo, explicó Jonathan. Hay un departamento de un dormitorio vacante en el segundo piso. No es lujoso, pero es limpio, cálido y legalmente disponible. Me gustaría ofrecértelo. La expresión de Carolina cambió de sorpresa a sospecha. No podemos pagar el alquiler de mercado. Podemos discutir eso más tarde, dijo Jonathan, deliberadamente vago. Lo importante es conseguirles a ambas una vivienda adecuada. Emma necesita estabilidad. Carolina miró a su hija, que observaba el intercambio con cautelosa esperanza. Sus hombros se encogieron ligeramente. ¿Por qué harías esto por nosotros? Ni siquiera nos conoces. Era una pregunta justa, una que Jonathan se había estado haciendo toda la noche. Su respuesta lo sorprendió incluso a él por su honestidad. Porque casi hice algo imperdonable sin siquiera darme cuenta. Porque tu hija me hizo ver a personas en lugar de propiedades por primera vez en mi carrera. Porque tal vez necesito esto tanto como tú. Emma tiró de la bata del hospital de su madre. Mamá, podríamos tener una cocina de verdad.
quizás podría ir a la escuela todos los días. Los simples sueños de una niña a la que se le habían negado las cosas básicas conmovieron a Jonathan más profundamente que cualquier negociación comercial. Carolina también debió sentirlo, porque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te lo pagaremos», insistió ella. «Cuando esté lo suficientemente bien como para trabajar, arreglaré esto». Jonathan asintió, aceptando su necesidad de dignidad. «Por supuesto». La conversación fue interrumpida por la doctora Solís, quien llegó con el historial de Carolina y una expresión preocupada. «S.R.A. Gómez, sus análisis de sangre muestran algunas irregularidades que debemos abordar. Su sistema inmunológico está bastante comprometido». «¿Qué significa eso?», preguntó Emma de inmediato. La doctora Solís miró a Jonathan, claramente sopesando qué decir frente a la niña. Carolina asintió, dando permiso. «Significa que el cuerpo de tu mamá ha estado trabajando muy duro durante mucho tiempo sin la nutrición ni el descanso adecuados. Necesitará medicamentos, una dieta especial y controles regulares para volver a estar fuerte». «Pero se pondrá mejor, ¿verdad?», preguntó Emma, «con los cuidados adecuados, absolutamente», le aseguró la doctora Solís. «Pero llevará tiempo». Después de que el médico se fue, Carolina cerró los ojos brevemente. «No tengo seguro médico», admitió suavemente. «No lo tengo desde que perdí mi trabajo». Jonathan, que había estado pensando en este mismo asunto desde anoche, acercó una silla a la cama. «Tengo una amiga en el PAMI. Ella puede ayudarte a navegar el proceso de inscripción de emergencia. Mientras tanto, no te preocupes por la cuenta del hospital». Carolina comenzó a protestar, pero Jonathan levantó una mano. «Por favor. Déjame hacer esto». El resto del día transcurrió en un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y conversaciones tranquilas en los pasillos del hospital. Jonathan activó conexiones que nunca había usado para otra cosa que no fuera una ventaja comercial. Para la noche, Carolina tenía cobertura de salud temporal, una trabajadora social asignada para ayudar con su caso y un plan de alta para el día siguiente. Emma permaneció al lado de su madre, vigilante pero más relajada que ayer. Cuando Carolina dormía la siesta, la niña sacaba sus libros escolares, trabajando diligentemente en problemas de matemáticas. Jonathan la observó desde el otro lado de la habitación, impresionado por su concentración. «¿Te gusta la escuela?», comentó. Emma asintió sin levantar la vista. «Mamá dice que la educación es lo único que nadie puede quitarte. Tal sabiduría, transmitida de una generación que lucha por la estabilidad a la siguiente». Jonathan pensó en su propia educación privilegiada, escuelas privadas, la Universidad de La Plata, y cómo lo había dado todo por sentado. Al terminar las horas de visita, Emma se preparó a regañadientes para irse de nuevo con Jonathan. Carolina la atrajo hacia sí, susurrándole algo al oído que hizo que la niña asintiera solemnemente. En el ascensor, Emma estuvo en silencio hasta que llegaron al vestíbulo. Luego miró a Jonathan con esos ojos demasiado viejos. «Mi mamá dice que debemos confiar en usted. Dice que la gente buena todavía existe en el mundo». Jonathan sintió el peso de esa confianza sobre sus hombros. «Intentaré demostrarle que tiene razón». Esa noche, de vuelta en su penthouse, Jonathan hizo otra serie de llamadas, esta vez a su socio de negocios, Marcos, y a su abogada, Sofía. Estaban confundidos, luego preocupados, luego francamente alarmados mientras él les explicaba lo que quería hacer. Para la medianoche, los había convencido, aunque ninguno entendía completamente su repentino cambio de parecer. El propio Jonathan no lo entendía del todo. Solo sabía que cuando finalmente durmió, por primera vez en años, no sintió ansiedad por las reuniones del día siguiente o por los precios de las acciones. En cambio, soñó con una niña pequeña leyéndole a su madre, manteniendo el mundo unido por pura fuerza de voluntad. Carolina permaneció en el hospital 3 días más. Su neumonía era obstinada, complicada por años de mala nutrición y descanso inadecuado. Cada mañana, Jonathan llevaba a Emma de visita, observando desde un lado cómo la niña leía diligentemente libros de la biblioteca,
Arreglaba las almohadas de su madre e informaba sobre los preparativos del departamento con el entusiasmo de alguien que nunca había tenido un hogar estable. Al cuarto día, la doctora Solís finalmente firmó los papeles de alta. Recuerde, señora Gómez, necesita descansar. Descanso de verdad. No trabaje durante al menos 3 semanas, y luego solo a tiempo parcial por un tiempo. Carolina asintió, aunque las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. Jonathan vio el cálculo silencioso: 3 semanas sin ingresos, 3 semanas de dependencia. Se ocupó deliberadamente de la silla de ruedas mientras Emma ayudaba a su madre a ponerse la ropa nueva que Diana había enviado. El departamento en Palermo era modesto para los estándares de Jonathan, pero les pareció lujoso a Carolina y Emma. 2 habitaciones, una cocina funcional, ventanas que cerraban bien y un baño con agua caliente constante. Jonathan había arreglado los muebles básicos: una cama para Carolina, un sofá cama para Emma, una pequeña mesa de comedor y utensilios de cocina esenciales. Diana había añadido toques pensados: plantas en los alféizares de las ventanas, suaves mantas y un estante de libros que pensó que Emma podría disfrutar. «Es perfecto», susurró Emma mientras exploraba, pasando los dedos por encimeras lisas e interruptores de luz que funcionaban. Carolina se movió más lentamente, asimilando cada detalle con incredulidad. Cuando llegó al pequeño escritorio en la esquina, preparado con una computadora portátil y útiles escolares, se volvió hacia Jonathan con preguntas en los ojos. «Emma mencionó que estabas estudiando enfermería», explicó él. «Pensé que quizás querrías continuar tus estudios cuando estés más fuerte». Carolina se llevó la mano a la boca, abrumada. «No sé qué decir». «Di que te pondrás bien», respondió Jonathan simplemente. «Di que me permitirás ayudarte hasta que puedas valerte por ti misma». Esa primera semana se estableció en una rutina sorprendentemente cómoda. Jonathan llegaba cada mañana con comestibles, verificaba la recuperación de Carolina y luego llevaba a Emma a la escuela, un acuerdo que había negociado con la directora de la escuela primaria Belgrano, quien se había mostrado comprensiva una vez que entendió la situación. Por las tardes, su asistente recogía a Emma y la llevaba al departamento, donde una asistente de salud domiciliaria monitoreaba la recuperación de Carolina. Jonathan se encontró programando llamadas de negocios alrededor de las horas de dejar a Emma en la escuela, reorganizando reuniones para acomodar las citas médicas. Sus socios estaban desconcertados, sus clientes impacientes. Pero por primera vez en su carrera, Jonathan estaba midiendo el éxito por algo más que los márgenes de beneficio. El viernes por la tarde, Jonathan llegó al departamento y encontró a Marcos esperando en el vestíbulo, su expresión una mezcla de preocupación e irritación. «¿Aquí es donde te has estado desapareciendo?», preguntó Marcos, mirando el modesto edificio. «John, ¿qué está pasando? Te has perdido 3 reuniones de la Junta. El desarrollo de Puerto Madero está estancado sin tu aporte. Y ahora me entero de que has retirado la propiedad de la calle Corrientes del Mercado». Jonathan suspiró. Había sabido que esta conversación se acercaba. «Vamos a tomar un café. Hay un lugar decente a la vuelta de la esquina». Con un expreso o en un café del barrio, Jonathan explicó lo de Carolina y Emma. Sobre el desalojo que no pudo llevar a cabo. Sobre la niña que le había hecho cuestionar todo lo que había construido su vida. Marcos escuchó con creciente incredulidad. «A ver si entiendo. ¿Estás cambiando todo tu negocio por una historia triste? ¿Sabes cuánta gente es desalojada en Buenos Aires todos los días? No puedes salvarlos a todos, John». «No estoy tratando de salvarlos a todos», respondió Jonathan. «Solo a estas 2». Marcos se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Mira, lo entiendo. Te sientes culpable. Así que haz un cheque a un refugio, sé miembro de la junta de una organización sin fines de lucro. No tires por la borda todo lo que hemos construido». «Ahí está el punto», dijo Jonathan, dándose cuenta de la verdad mientras hablaba. «No estoy tirando nada por la borda. Finalmente estoy construyendo algo que importa». La conversación terminó en un punto muerto. Marcos se fue sin convencerse, advirtiendo que la junta no esperaría para siempre.
Jonathan regresó al departamento, donde Emma lo saludó con un dibujo que había hecho en la escuela, 3 figuras de palitos de pie frente a un edificio que se parecía sospechosamente a su departamento. Esa es mamá, esa soy yo, y ese es usted, explicó, señalando cada figura. La figura de Jonathan era desproporcionadamente alta, y llevaba lo que parecía ser una corbata. Jonathan miró el dibujo, algo cambió dentro de él. Nunca antes había sido incluido en la concepción de familia de otra persona. Nunca había sido la tercera figura en el dibujo de una niña. La simplicidad de ello, su aceptación de su lugar en sus vidas, lo conmovió de maneras que no podía expresar. Carolina observaba desde la puerta, con mejor color, pero su cuerpo aún delgado y frágil. Emma, ¿por qué no empiezas con tu tarea? Necesito hablar con el señor Montalvo. Una vez que Emma estuvo sentada en la pequeña mesa, Carolina llevó a Jonathan al diminuto balcón del departamento. El aire de diciembre era fresco, el cielo ya se oscurecía a las 4 de la tarde. Se envolvió el cardigan con fuerza. Necesito saber qué es esto, dijo sin preámbulos. ¿Qué quieres de nosotros? Jonathan parpadeó, sorprendido. No quiero nada. Todos quieren algo, señor Montalvo. Jonathan, la corrigió automáticamente. Jonathan, enmendó ella. Usted es un empresario exitoso. No hace caridad sin razón. Así que dígame cuánto cuesta esto, porque Emma se está encariñando, y necesito saber si debemos prepararnos para la decepción. Su franqueza fue refrescante después de semanas de doble discurso corporativo. Jonathan se apoyó en la barandilla, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Sabes lo que estaba haciendo cuando llegué a esa casa?, preguntó. Estaba entregando personalmente un aviso de desalojo. Yo, no mis empleados. Quería mirarte a los ojos cuando te quitara tu hogar. Carolina se tensó pero no dijo nada. En cambio, encontré a Emma. Y ella me miró no con miedo o enojo, sino con esta dignidad. Esta determinación inquebrantable de protegerte. Y me di cuenta de que nunca me había importado nada de la manera en que a ella le importas tú. El viento se levantó, agitando hojas secas en el patio de abajo. Carolina esperó, sintiendo que él no había terminado. Soy dueño de la mitad de Buenos Aires, al menos en papel, continuó Jonathan. Tengo más dinero del que puedo gastar en 3 vidas. Tengo un penthouse con vista al puerto y una casa de veraneo en Mar del Plata. Y nada de eso me ha hecho sentir lo que sentí cuando Emma me trajo ese sándwich al hospital y partió una galleta por la mitad para compartir. La expresión de Carolina se suavizó ligeramente, pero su naturaleza práctica seguía siendo cautelosa. Entonces somos, ¿qué? ¿Tu proyecto de redención? Jonathan negó con la cabeza. Ustedes son mi llamada de atención. Estaba sonámbulo en mi vida hasta que las conocí a las 2. Adentro, podían ver a Emma trabajando en la mesa, con el ceño fruncido en concentración sobre una hoja de trabajo de matemáticas. La vista los centró a ambos, un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. No puedo pagar el alquiler de mercado, dijo finalmente Carolina. No por mucho tiempo, quizás nunca en este barrio. Lo sé. Y no seré su caso de caridad para siempre. Necesito valerme por mí misma. Eso también lo sé. Carolina lo estudió, sopesando su sinceridad contra su vida de escepticismo aprendido. Era una buena enfermera, antes. Podría volver a serlo. Te creo. Ella asintió, la decisión tomada. 6 meses. Ese es el tiempo que aceptaré ayuda. Suficiente para recuperarme, terminar mi certificación y encontrar un trabajo. Después de eso, nos valemos por nuestra cuenta, incluso si eso significa mudarnos a un lugar más barato. Jonathan quiso discutir, decirle que 6 meses no eran suficientes, que el mercado de alquiler de Buenos Aires era imposible, que su salud podría tardar más en recuperarse. Pero reconoció el orgullo detrás de su declaración. El mismo orgullo que la había mantenido luchando por Emma a través de la indigencia y la enfermedad. De acuerdo, dijo, extendiendo su mano. 6 meses. Se dieron la mano,
iguales a pesar de todo lo que los separaba. Esa noche, después de que Carolina se había acostado, agotada por incluso esta breve negociación, Emma se sentó junto a Jonathan en el sofá. Se suponía que estaba leyendo, pero en cambio lo observaba mientras él respondía correos electrónicos en su teléfono. ¿Eres muy rico?, preguntó de repente. Jonathan dejó su teléfono, sorprendido por la pregunta. Según la mayoría de los estándares, sí. Emma consideró esto. Entonces, ¿por qué a veces te ves triste? La percepción de los niños podía ser inquietantemente precisa. Jonathan buscó una respuesta que ella pudiera entender. Tener dinero no siempre hace feliz a la gente. A veces solo les da más cosas de qué preocuparse. Mi mamá dice que el dinero no compra la felicidad, pero compra seguridad, que es casi lo mismo. Jonathan sonrió ante la sabiduría práctica de Carolina, transmitida a su hija igualmente práctica. Tu mamá es muy inteligente. Emma asintió solemnemente. Iba a ser enfermera antes de que yo naciera. Luego tuvo que trabajar en diferentes cosas para cuidarme a mí. La revelación casual de los sueños sacrificados de Carolina golpeó a Jonathan más fuerte que cualquier revés comercial. ¿Y ahora? Ahora puede intentarlo de nuevo, dijo Emma con simple fe. Gracias a usted. Jonathan sintió un peso sobre sus hombros, no una carga sino una responsabilidad. Estas dos vidas se habían entrelazado con la suya de maneras que apenas comenzaba a comprender. Y en el fondo, sabía que 6 meses no serían suficientes. No para ninguno de ellos. A la mañana siguiente, Jonathan tomó una decisión que alteraría el curso no solo de la vida de Carolina y Emma, sino también la suya propia. Llamó a su abogada, Sofía, con instrucciones específicas. Luego llamó a Marcos y solicitó una reunión de emergencia de la Junta. Su socio protestó, pero Jonathan se mantuvo firme. Lunes por la mañana, 9 en punto. ¿Y Marcos? Necesitaré la sala de conferencias. Traigo invitados. La reunión de la Junta estaba programada para las 9, pero Jonathan llegó a las 7:30. Quería preparar la sala él mismo, arreglar las sillas, configurar la presentación, asegurarse de que todo estuviera perfecto. Le sudaban las palmas de las manos, el corazón le latía a 1000. No había estado tan nervioso desde su primera gran adquisición de propiedades hacía una década. A las 8:15, Sofía llegó con el papeleo que había solicitado. Ella levantó una ceja ante su apariencia inusualmente desaliñada. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, entregándole la carpeta. Jonathan asintió. Más seguro que de cualquier otra cosa en años. A la Junta no le gustará, advirtió ella. Marcos ya está reuniendo oposición. Que lo intente, respondió Jonathan, de repente tranquilo. Por primera vez en su carrera, estaba luchando por algo más allá del beneficio, y la claridad era estimulante. Los miembros de la Junta comenzaron a llegar a las 8:45, hombres y mujeres en trajes caros, con portafolios de cuero y un aire de superioridad que Jonathan reconocía porque él mismo lo había llevado durante tanto tiempo. Los saludaron con grados variables de calidez, con la curiosidad evidente en sus miradas de reojo. Marcos llegó último, con la mandíbula tensa en determinación. ¿Dónde están esos invitados que mencionaste?, preguntó fríamente. Como si fuera una señal, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Diana entró, haciendo pasar a Carolina y Emma. Carolina llevaba un sencillo vestido azul marino, otra de las compras consideradas de Diana, mientras que Emma vestía su uniforme escolar, con el pelo cuidadosamente trenzado. Parecían fuera de lugar entre los trajes de poder y los relojes de lujo, pero se comportaban con tranquila dignidad. Jonathan cruzó la habitación para saludarlas, dándole la espalda deliberadamente a los sorprendidos murmullos de la Junta. Gracias por venir, dijo suavemente. ¿Están listas? Carolina asintió, aunque sus manos estaban fuertemente apretadas para detener su temblor. Emma simplemente miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, observando las ventanas de piso a techo y la vista panorámica de Buenos Aires. Todos, anunció Jonathan, volviéndose para mirar a la Junta, les presento a Carolina y Emma Gómez. Ellas son la razón por la que estamos aquí hoy.
Durante los siguientes 20 minutos, Jonathan expuso su propuesta. La empresa establecería una nueva división, Viviendas Comunitarias Montalvo, dedicada a unidades asequibles para familias en transición. Convertirían la propiedad de la calle Corrientes en departamentos de ingresos mixtos en lugar de condominios de lujo. Implementarían un programa de alquiler con opción a compra para inquilinos calificados, incluyendo padres solteros que persiguen educación o formación vocacional. Los márgenes de ganancia serán menores, reconoció, abordando el escepticismo evidente en varios rostros. Pero el impacto social será inmensurable. Y francamente, podemos permitírnoslo. Marcos se aclaró la garganta. Esta es una empresa de desarrollo inmobiliario, no una caridad. Nuestra responsabilidad es con nuestros accionistas. Nuestra responsabilidad, replicó Jonathan, es construir algo sostenible. Algo de lo que podamos estar orgullosos. Proyectó un gráfico en la pantalla, proyecciones a largo plazo que mostraban cómo esta iniciativa podría, de hecho, mejorar su reputación, calificarlos para incentivos fiscales y posicionarlos ventajosamente para contratos públicos. No estamos regalando nada, explicó. Estamos invirtiendo en el futuro de Buenos Aires. En familias como la de Carolina y Emma. Carolina se adelantó entonces, con voz suave pero firme. Hace 6 semanas, me estaba muriendo en una casa abandonada. Mi hija faltaba a la escuela para cuidarme porque no teníamos otro lugar a donde ir. Hoy, estoy inscrita para terminar mi certificación de enfermería. Emma no ha faltado un día a la escuela desde entonces. Una persona que eligió la compasión sobre el beneficio cambió nuestras vidas por completo. La sala quedó en silencio. Emma, que había estado callada todo el tiempo, de repente habló. Mi mamá es muy inteligente. Solo necesitaba una oportunidad. Varios miembros de la junta se removieron incómodos, las abstracciones de vivienda asequible e inversión comunitaria de repente cobraban rostros humanos. Jonathan dejó que el momento se alargara, entendiendo el poder de la incomodidad. Finalmente, distribuyó las carpetas que Sofía había preparado, planes de negocios detallados, proyecciones financieras y cronogramas de implementación. No estoy pidiendo permiso, dijo en voz baja. Estoy informando de un cambio de dirección. Si es necesario, compraré las acciones de cualquier miembro de la Junta que no pueda apoyar esta visión. La votación fue más ajustada de lo que esperaba, 7-5 a favor, con 2 abstenciones. Marcos salió furioso inmediatamente después, pero varios otros se quedaron, haciendo preguntas reflexivas sobre la implementación. Uno incluso se ofreció a conectar a Carolina con el programa de enfermería de la Universidad de Buenos Aires, donde su esposa enseñaba. A última hora de la tarde, la noticia se había extendido por toda la empresa. Algunos empleados estaban confundidos, otros inspirados. Diana organizó una celebración improvisada en la oficina de Jonathan, con sidra espumosa para Emma, quien la declaró la bebida más elegante de la historia. A medida que el invierno se profundizaba en febrero, la propiedad de la calle Corrientes se transformó. Jonathan visitaba el sitio diariamente, a menudo trayendo a Emma después de la escuela. A ella le encantaba observar a los equipos de construcción, haciendo un sinfín de preguntas sobre vigas de soporte y sistemas eléctricos. El capataz, encantado por su curiosidad, le dio un casco rosa que ella usaba con inmenso orgullo. Carolina prosperó en su programa de enfermería, su aptitud natural finalmente tuvo la oportunidad de desarrollarse. Su salud mejoró constantemente, aunque el clima frío aún le provocaba ataques de tos que les recordaban a todos lo cerca que habían estado de la tragedia. Los fines de semana, se ofrecía como voluntaria en una clínica comunitaria, su forma de devolver la ayuda que había recibido. El departamento de Palermo se convirtió en su hogar. Los dibujos de Emma cubrían el refrigerador. Carolina plantó hierbas en el balcón. Jonathan se encontró cenando allí varias veces por semana, atraído por su compañía de maneras que ni siquiera él mismo podía explicar. Una tarde de marzo, después de que Emma se había acostado, Carolina se unió a Jonathan en el balcón. La primavera tentaba a Buenos Aires con días cálidos ocasionales seguidos de obstinadas olas de frío. Se habían acostumbrado a compartir estos momentos de tranquilidad, observando cómo el barrio se sumergía en la noche.
Nuestros 6 meses se han ido a la mitad, dijo Carolina, rompiendo su cómodo silencio. Jonathan asintió, sin atreverse a hablar. La fecha límite que habían acordado en diciembre ahora se sentía como una tormenta que se acercaba y que él no tenía poder para desviar. Emma me preguntó ayer si tendríamos que mudarnos de nuevo cuando se acabe el tiempo, continuó Carolina. Finalmente se siente lo suficientemente segura como para preocuparse por perder cosas. No tienen que mudarse, dijo Jonathan inmediatamente. Nunca fue mi intención. Carolina se volvió para mirarlo de frente. ¿Cuál era tu intención, Jonathan? Nunca hablamos realmente de eso. De por qué sigues viniendo aquí, por qué cenas con nosotros, por qué estás reestructurando toda tu empresa. La pregunta flotó entre ellos en el aire frío. Jonathan se había hecho la misma pregunta innumerables veces en los últimos meses. La respuesta había evolucionado de la culpa a la obligación a algo mucho más complejo. Estaba solo, dijo finalmente. Rodeado de gente pero completamente solo. Y luego las conocí a ti y a Emma, y de repente ya no lo estaba. La expresión de Carolina se suavizó. Nosotras también estábamos solas. Permanecieron en silencio, las luces de la ciudad parpadeando debajo de ellos como estrellas terrestres. Jonathan pensó en la primera vez que había visto a Emma, parada protectoramente frente a su madre en esa casa abandonada. Cuánto habían avanzado todos desde entonces. No quiero que los 6 meses terminen, admitió. No quiero volver a mi vida anterior. Carolina extendió la mano, encontrando la suya en la barandilla. Entonces no lo hagas. En abril, las primeras familias se mudaron al edificio renovado de la calle Corrientes, ahora rebautizado como Torres Gómez, un tributo sorpresa de Jonathan a Carolina y Emma. La gran inauguración apareció en las noticias locales, con reporteros particularmente interesados en la historia detrás del nombre. Jonathan redirigió sus preguntas, incómodo con la publicidad para lo que sentía como algo profundamente personal. Carolina completó su certificación con honores. El hospital donde había sido tratada le ofreció un puesto en su unidad de cuidados respiratorios, un giro del destino que completó su viaje. Su primer cheque fue destinado a un pequeño pero significativo pago de alquiler a Jonathan, quien lo aceptó con la seriedad que merecía. Emma floreció en la estabilidad de su nueva vida. Sus maestros informaron mejoras dramáticas en sus estudios y habilidades sociales. Se unió al club de ciencias, comenzó un pequeño jardín en macetas en el balcón del departamento y desarrolló una estrecha amistad con la hija de Diana, Sofía. Las sombras que habían acechado sus ojos se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por la chispa de una infancia común. En cuanto a Jonathan, se encontró transformado de maneras que nunca había anticipado. La nueva dirección de la empresa atrajo talento joven idealista y prensa favorable. Su relación con Marcos se mantuvo tensa, pero otros miembros de la junta comenzaron a ver el valor de sus iniciativas comunitarias. Lo más significativo es que Jonathan descubrió un propósito más allá de la adquisición y la expansión, estaba construyendo un legado, no solo riqueza. Una cálida tarde de junio, exactamente 6 meses después de su acuerdo, Jonathan llegó al departamento con un paquete envuelto para regalo. Emma lo saludó con su habitual abrazo, ahora acompañado de un torrente de parloteo sobre su proyecto de ciencias y el nuevo cachorro de Sofía. Carolina estaba en la cocina, preparando una cena de celebración por su primer mes de empleo. «Tengo algo para ustedes dos», dijo Jonathan después de haber comido. Deslizó el paquete sobre la mesa. Emma miró a su madre en busca de permiso antes de romper el papel de regalo. Dentro había un marco de fotos de madera que contenía una llave y un documento. Carolina lo reconoció de inmediato, una escritura. «No entiendo», dijo ella, con la voz apenas audible. «Es un acuerdo de alquiler con opción a compra para este departamento», explicó Jonathan. «Tus pagos se destinan a la plusvalía. En 15 años, es completamente tuyo». Emma miró entre los adultos, sintiendo la importancia pero sin comprenderla del todo. «¿Esto significa que podemos quedarnos para siempre?» «Si quieres», respondió Jonathan, con los ojos puestos en Carolina. Ella pasó los dedos por el documento, esta promesa tangible de permanencia. «No podemos aceptar esto.
Es demasiado. No es caridad, insistió Jonathan. Es inversión, en el futuro de Emma, en tu carrera, en esta comunidad que estamos construyendo juntos. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. Ya has hecho mucho. Y tú me has dado mucho más a cambio. Jonathan respiró hondo. Hace 6 meses, me preguntaste qué quería de ti. Finalmente sé la respuesta. Quiero ser parte de sus vidas, no solo su propietario o benefactor. Quiero ver crecer a Emma, verte prosperar en tu carrera. Quiero una familia. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significado y posibilidades. Emma, con la perfecta sincronización de un niño, rompió la tensión. ¿Cómo en mi dibujo? ¿Nosotros 3? Jonathan le sonrió. Exactamente así. Si tu mamá está de acuerdo. Carolina los miró a ambos, su hija, tan resiliente y esperanzada, y este hombre que había entrado en sus vidas en su momento más bajo y de alguna manera había visto su valía. El viaje desde esa casa abandonada hasta este momento se sintió imposiblemente largo pero perfectamente correcto. Sí, dijo simplemente. Nosotros 3. Meses después, el Diario de Negocios de Buenos Aires publicó un perfil de Jonathan Montalvo, el desarrollador que había cambiado su modelo de negocio para centrarse en viviendas comunitarias. El periodista le preguntó qué había inspirado un cambio tan drástico de dirección. La respuesta de Jonathan fue sencilla: entré a una casa pensando que me pertenecía, pero encontré a 2 personas que me enseñaron la diferencia entre posesión y pertenencia. Todo lo demás vino después. El artículo presentaba una foto de Jonathan en el patio de juegos de Torres Gómez, ayudando a Emma a empujar a un niño más pequeño en los columpios mientras Carolina observaba, sonriendo. La leyenda señalaba que Viviendas Comunitarias Montalvo se había expandido a 3 propiedades más, con listas de espera que crecían a diario. Lo que el artículo no podía capturar era la alegría privada de sus cenas familiares, las conversaciones tranquilas en el balcón después de que Emma se acostaba, la profunda satisfacción que Jonathan sentía al ver a Carolina estudiar o a Emma leer. Como el penthouse del que alguna vez había estado tan orgulloso ahora permanecía vacío mientras pasaba sus tardes en un modesto departamento de Palermo que finalmente se sentía como un hogar. Había entrado a esa casa abandonada pensando que se llevaría algo. Se fue habiendo recibido algo invaluable, una segunda oportunidad de ser no solo un mejor empresario, sino un mejor hombre.